Celebramos hoy el martirio de Felicitas y Perpetua. ¿Quiénes eran Felicitas y Perpetua? Bueno, lo primero es que son un gran ejemplo de fe, un enorme ejemplo. En muchos aspectos tenemos que aprender de Felicitas y Perpetua. Primero, nosotros entramos a las iglesias. ¿Se acuerdan aquella canción de Pinta angelitos negros? ¿Por qué solo pintan angelitos blancos? Bueno, lo mismo podríamos decir de los santos. ¿Por qué pintan solo santos güeritos? Bueno, Perpetua y Felicitas eran africanas. Entonces, eso es lo primero. Perpetua y Felicitas eran de un lugar que se llama Cartago. Cartago fue una ciudad muy poderosa durante muchos siglos, muy poderosa, al grado de ser la gran enemiga de Roma y muy poderosa. Bueno, entonces a Perpetua y Felicitas no nos la tenemos que imaginar güeritas, ¿verdad? Aunque eran de cultura romana, pero eran originarias de Cartago. Entonces, obviamente, a ellas hay que imaginarlas con un rostro que se identifique con la cultura africana, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con San Agustín. Siempre que pensamos en Agustín, pensamos en alguien güerito. San Agustín era africano. Bueno, lo mismo pasa con Perpetua y Felicitas. La santidad es universal, ¿verdad? Es un llamado universal a todas las culturas y a todas las razas. Y Perpetua y Felicitas sin duda tenían influencia romana, pero tenían influencia africana. Muy bien. Entonces ellas eran de la ciudad de Cartago y vivieron hace 1800 años. Son de nuestras primeras mártires. Ellas murieron un poquito como en el 203 después de Cristo. Muy bien. Imagínense cómo había crecido el cristianismo, que ya estamos hablando de gente que daba su vida por Jesús en el año 200. Muy bien. Perpetua y Felicitas entonces no solo eran africanas, sino algo que es muy importante. En esa época, ¿qué valor tenía la mujer? Ninguno. Y sin embargo, Perpetua y Felicitas son personas de mucho valor espiritual, porque además Perpetua era una mujer rica, de una familia poderosa de Cartago, y Felicitas era su esclava. Pero trascienden porque Perpetua escribía su diario, e incluso en la cárcel escribió su diario. Entonces es muy importante porque en esa época las mujeres no escribían y menos se conservaban sus escritos. Y más que estamos hablando de África. Entonces es muy hermoso porque conservamos los escritos de Perpetua. Perpetua, entonces, es muy importante, una mujer que en esa época y en África escribía sus pensamientos. ¿Saben qué le hace mucha falta siempre a la mujer? Su espacio propio. Una de las cosas que necesitan las personas para desarrollarse es un espacio propio, donde pueda estar en intimidad conmigo mismo. Y una de las cosas que no entendemos en la sociedad es
que a la mujer no le damos un espacio propio. Por ejemplo, pues sí, efectivamente, el esposo trabaja mucho, la mujer trabaja, pero ¿quién lleva la carga psicológica de la familia? La mujer. Es que yo me canso mucho. Es que no, así. A ver, cuéntame cómo va tu hijo en la escuela. No, pues no sé. Cuéntame si ya tiene sus vacunas. No, no sé. ¿Qué vacuna le falta? No sé. ¿Qué hace falta en la casa? No sé. Todo eso es una carga psicológica. Y la mujer siempre lleva esa carga. ¿Qué pasa cuando un hijo tiene un problema? Es tu culpa, le dice el esposo. Es tu culpa. ¿Que no lo cuidaste? Entonces, esa carga, ¿por qué el hombre no quiere llevar esa carga? Porque es muy pesada, ¿verdad? Esa carga no se comparte. La carga psicológica del hogar. Y entonces las mujeres tienen necesidad de espacios propios. Un espacio muy propio es venir a la iglesia, ¿verdad? Pero se necesitan espacios propios donde te sientas tú misma, porque no es lo mismo. Hay que, por supuesto, es hermoso ser esposa, es hermoso ser madre, pero también es hermoso tener un espacio donde soy yo. Porque en la casa soy esposa, en la casa soy mamá. Y algunas, no solo eso, son abuelas. Es decir, llegan los hijos y les dejan a los nietos todo el día. Entonces, y además ahí es todavía más desleal, porque si tú regañas al nieto, ¡ay! Ya lo quieres cuidar, ya lo quieres hacer como me hiciste a mí, que quién sabe qué. Entonces te cargan la carga emocional y psicológica, ¿verdad?, de los nietos. Porque todos los problemas que tiene el nieto, la mamá, ¿qué hace? Ella lo consiente. Como todo el día está trabajando, siente el peso psicológico, el de no estar cuidando a su hijo, y entonces lo consiente de más. ¿Y quién tiene que educarlo? La abuela. Y entonces la otra pega el grito. Entonces tiene la carga psicológica de llevar al hijo que tiene 65 años, que es su esposo, al hijo que es su hijo, su querubín de 35 años, que se divorció y que volvió a vivir a su casa, porque no le alcanza para nada, y vive en la casa, come de la casa y etcétera, y del nieto, de la hija, que pues ella se va a trabajar, obviamente tiene necesidad, pero entonces hay mujeres que no tienen un espacio donde ser ellas mismas. Perpetua encuentra un espacio propio en Cristo. El mejor espacio propio se llama Jesús. Y también encuentra un espacio propio en escribir. ¿Cuánto les he insistido que traigan con qué escribir? Sus reflexiones. Muchísimo. ¿Por qué? Porque escribir es un espacio propio. Un espacio donde puedes ser tú misma, tú mismo. Donde esa carga psicológica la puedas. Y entonces Perpetua, en este diario, va escribiendo su vida y su dolor y su martirio, porque ella estaba recién convertida. Ella y su familia conocieron a un diácono y toda la familia se convierte menos el papá de Perpetua. Se convierten ellos, sus esclavos, la mamá y su hermano. Entonces el papá no entiende. El emperador empieza a perseguir a los cristianos y como es una familia rica, los denuncian.
arrestan a Perpetua, que acaba de dar a luz. Tiene un hijo en brazos. Y entonces escribe todo el sufrimiento que ella tiene porque tiene que abandonar a su hijo. Y Felicitas, la esclava, de ella pues no sabemos mucho, ella está embarazada, tenía 8 meses de embarazo. El papá de Perpetua las encarcelan y las meten en una cárcel, dice, tan chiquita, sin luz, dice, una mujer delicada, una mujer que tenía todo. Fueron los esclavos y ella metidos con otra gente. Y entonces dice, no teníamos luz, el calor era insoportable y me era más insoportable no poder cuidar a mi bebé. El sufrimiento también de ver a Felicitas, que no solo era su esclava, era su amiga, su hermana. Entonces, Perpetua y Felicitas sufren muchísimo. Perpetua va a sufrir mucho porque había una ley romana que decían que no podían matar a las embarazadas. Y entonces a ella le dicen, pues no vas a morir por los demás, vas a morir sola después de que nazca tu hijo. Entonces ella decía, si voy a morir, por lo menos quisiera no morir sola. Y dio a luz en la cárcel. Una mujer adopta a su hija. Perpetua le llevan a su hijo, sobornan a los soldados, los cambian a una cárcel donde por lo menos había una ventana y les entraba sol, y le llevan al hijo para que lo amamante. Y llega el papá. 4 veces fue el papá era el único que no se había convertido. La mamá que le decía, sé valiente, me duele pero sé valiente, no niegues a Cristo. Su familia la apoya, pero el papá no. El primer día que la va a visitar a la cárcel, dice, sentía que me sacaba los ojos mi papá. Decía, reniega de Cristo, ¿por qué eres tan necia? Ve a tu hijo. Dice, hasta descansé cuando él se... La segunda vez que la visitó, le lloraba. Por favor, señora, tenga piedad de mi edad, tenga piedad de su hijo. Y lloraba el papá. La tercera vez que fue, el juez agarró al papá y empezó a golpearlo frente a la hija. Y le dijo, reniega de Cristo. ¿Qué no ves que dejo de golpear a tu papá? Y dice, yo sentía cada golpe como una herida en mi corazón. La cuarta vez el papá, como loco, se arrancaba las barbas para decirle a la hija, por favor, deja eso, por favor, deja eso. Y entonces ella seguía fiel, tuvo un sueño donde le decía a Dios, sé fiel. Y vio un sueño donde había una escalera llena de armas y ella subía esa escalera y había una serpiente y esa serpiente trataba de engañarla, pero ella salía victoriosa. Estas 2 mujeres, bueno, los esclavos fueron asesinados primeros. El diácono que los había convertido también estaba en la cárcel. El diácono logró, el ejemplo de ellos cambió uno de los carceleros. Le dijo el diácono, para que veas que la religión de Cristo es la verdadera, el primer animal que me va a atacar es un oso.
pero no me va a hacer nada. Voy a morir por los demás animales. Y efectivamente sacaron un oso, y el oso, cuando vio al diácono, no lo atacó, sino atacó a quien lo llevaba. El segundo animal fue un jaguar, y ese lo mató inmediatamente. Bueno, lo hirió. El diácono se quitó su anillo, mojó su sangre en el anillo y se lo dio al guardia que se había convertido. Le dijo, cree en Cristo. Después mataron cruelmente, los golpearon, los quisieron vestir de sacerdotes paganos, a los esclavos, los mataron cruelmente. Y a las dos mujeres las desnudaron, y desnudas las aventaron. La gente, los romanos, con una mentalidad ya deformada, cuando vieron, Perpetua tenía 22 años y acaba de dar a luz. Felicitas también. Felicitas, dicen los testigos, todavía sus senos echaban leche. La gente, como es la mentalidad, se horrorizó de verlas desnudas. Y entonces pidieron que las taparan, pero le pidieron que las mataran. Fíjense cómo somos los seres humanos. Entonces piden que las maten, y lo que hacen es a una vaca la golpean los romanos y se la sueltan a ellas dos. La vaca, ya toda excitada, golpea a las mujeres, que además, insisto, imagínense lo débiles que estaban. Las golpeó. Perpetua, dice, estaba en tal éxtasis que no caía en cuenta que la vaca lo había golpeado. La gente empezó a gritar que, ¿se acuerdan que los romanos podían pedir que los que estaban, los gladiadores fueran liberados? Pues pidieron que fueran liberadas. Cuando van saliendo por la puerta de los triunfadores, así se llamaba, de los victoriosos, van saliendo las dos mujeres, la gente se aloca de nuevo y piden que las maten. Sacan un hacha y matan a Felicitas primero, la matan a golpes con las hachas, y a Perpetua le dan el golpe, pero era una mujer tan impactante que el que le va a dar el golpe se equivoca y le golpea el cráneo. La otra grita, le toma el hacha y se la pone en el cuello. Y así murió. Es enorme el ejemplo de amor a Cristo, su fidelidad, porque fíjense, Perpetua renunció a la riqueza, a su papá, a su familia, a su esposo. Era una mujer inteligente que renunció a escribir. Para las personas que escriben, dejar de escribir es doloroso. Ver cómo sufría su papá y ella mantenerse fiel a sus principios, cómo se burlaban de ellos, pero ella se mantuvo firme. ¿Dónde estuvo su fortaleza? En su espacio interior. ¿Y su espacio interior de qué estaba lleno? De Cristo. Nosotros no podemos tener fortaleza espiritual si no tenemos espacios interiores. Y ese espacio interior, sí hay que llenarlo con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y sentimientos, como hizo Perpetua, pero también y sobre todo acompañados de Cristo. Que el centro de ese espacio interior sea
Jesús. Y tú siempre busca tener, por ejemplo, este espacio de la misa, estos espacios de oración, espacios de reflexión, una agenda llena. Esa gente que todo el día tiene cosas que hacer, primero se engañan, y dos, el activismo no es sano. Hay que tener espacios donde uno esté consigo mismo y llena esos espacios de reflexiones profundas y de Cristo, sobre todo de Cristo. Un gran ejemplo de Santas Perpetua y Felicitas. Permanecemos sentados.